Dios es bueno. Seguramente usted ya saludó al hermano, a la hermana que está junto a usted. Seguramente tuvo ya ese tiempo. Y si no lo ha hecho, sin levantarse, por favor voltee, salude al hermano, a la hermana que tiene junto. No camine mucho en la iglesia, solo salude a los que tiene alrededor y dígale qué bueno que estás aquí hoy. Acerca de lo que estaba testificando la hermana Rebe, el día de ayer nos avisaron a las 5:30 de un accidente. En un camión, hay un sitio allá arriba de Santiago que se llama La Mesa y la gente sube para hacer días de campo. La gente tiene un tiempo ahí para adorar, para orar y tiene diferentes formatos ese sitio. La iglesia del hermano Rubén, de que está aquí en Santiago Casandejé, los jóvenes subieron, ignoro si iba él, ¿verdad? Y en el descenso no saben qué aconteció, el camión, un camión de ruta se volteó en la bajada y falleció el chofer. Hubo muchos lastimados, entre ellos la hermanita que nos está hablando, Rebe, que el primer diagnóstico fue: se tiene que amputar su pierna desde arriba. Ese fue el primer diagnóstico. Nos avisaron y se formó un grupo de oración alrededor de esta jovencita y bueno, pues escuchamos buenas noticias después de ello, que ya no iba a ser necesaria la amputación. Sin embargo, sigue estando un aspecto peligroso, ¿verdad? ¿Hay lastimados? Sí, hubo jóvenes que salieron lastimados. Quiero que piensen que el camión cayó completamente de lado, estuvo a un punto de desbarrancarse. Si se hubiera caído en el sentido contrario, pues creo que hubiera rodado y hubiera sido sumamente peligroso. Hoy vamos a seguir orando por estos jóvenes que solamente fueron a pasar un buen momento con Dios, estar en medio de ellos y bueno, pues uno no se imagina qué es lo que acontece, ¿verdad? Ignoramos si el hermano Rubén estaba allí o no. Lo que sí sabemos es de los jóvenes y bueno, parece que todo se viene dando, aunque hay que seguir orando por ello. Un accidente, un tiempo así, en cualquier momento se puede suceder. Y necesitamos entender que Dios puede permitir ciertas cosas que nos van a ayudar a cambiar, aunque de momento no podamos mirarlo. Amén. Sabemos que Dios es grande y está haciendo maravillas. Y bueno, pues esperamos tener más noticias de todo esto y estar atentos a qué es a lo que sucede. Así que ya escucharon, hermanos, sigamos orando. La iglesia, nuestros jóvenes, en cualquier momento puede venir algo diferente y podemos darnos cuenta qué tan cerca estamos con Dios. También tuve la oportunidad de hablar con una persona cristiana y le dije: la maldición está a punto de entrar a tu casa. Palabras duras, palabras difíciles, pero la maldición entra en las casas cuando Dios se ausenta de ellas. La primera maldición que tienen las casas que no tienen a Dios es esa, que no tienen límites. Así que van a ocurrir un destrozo con sus propias fuerzas. Si usted le dice a un cristiano que no viene a la iglesia: la maldición está a punto de entrar a tu casa, le está diciendo, porque Dios un día se va a salir de tu hogar y tú vas a ser entregado a lo que tanto anhelas. Y bueno, suena difícil, pero hoy quiero comentarles, quiero platicarles, quiero compartirles acerca de un hombre llamado Josué. Ustedes han leído ese libro, ¿verdad? A Josué. Han leído a ese hombre que era el sirviente de Moisés. Era el que cargaba la mochila de Moisés y andaba con él para donde Moisés andaba. Ahí caminaba Josué. Era su secretario, era su asistente, era su sirviente, era su criado, dice la Escritura. ¿De dónde proviene Josué? Bueno, Josué tiene un sobrenombre, tiene un significado que significa libertador. Y libertador puede ser usted para otros. El Josué que necesita a su familia puede ser usted.
Y cada uno de nosotros tenemos que identificarnos con este personaje que la Biblia nos dice cómo era. Pero quiero que abra la Biblia en Josué capítulo 7 y en el versículo 10. Y vemos aquí a este hombre orando. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El hombre estaba orando, Josué estaba orando, estaba postrado en tierra, era un intercesor, él sabía de la misericordia de Dios y estaba buscando la misericordia. Pero Dios le dice: ¿que acaso no te das cuenta que lo que está sucediendo es por el pecado de ellos? ¿Acaso no te das cuenta que lo que está aconteciendo es algo que ellos han buscado? ¿Por qué oras?, le dice el Señor. Una palabra dura, porque dijéramos que tenemos que cerrar los ojos a las cosas que están aconteciendo. Josué estaba orando, estaba tirado, su rostro estaba en tierra, estaba llorando por lo que acababa de acontecer. Habían sido vencidos, habían sido humillados por sus enemigos, cuando Dios le había dicho: no te dejaré y no te desampararé. Pero ahora él se sentía solo. ¿Qué había acontecido? Había pecado. El pecado se mete y trae consecuencias. El pecado mata, separa a las personas de Dios. El pecado trae maldición, porque Dios se sale, se va. El pecado trae destrucción a las personas. Y Josué estaba orando: Señor, ¿por qué está sucediendo? ¿Por qué nos has entregado a nuestros enemigos? Era un aspecto de reclamo inclusive en la oración. Y Dios le dijo: han pecado, ellos han pecado. Han roto el pacto que yo les mandé. Han hecho pedazos los mandamientos que yo puse en ellos. Y dice: y lo que les acontece es producto de su pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios se sale de las casas, porque cuando Dios se sale de un hogar, seguramente el hombre queda entregado a su propia manera de pensamiento y trae circunstancias que a veces no nos gustan, circunstancias que nos duelen, que nos lastiman. Y voy a hacer una aclaración: no estoy hablando ni estoy condenando el pecado de nadie por esta circunstancia. Este tema ya estaba y después vino lo demás. Ahora, ¿quién era Josué? Josué fue elegido. Vamos al libro de Números, ¿verdad? Que es de los 5 primeros libros. En el capítulo 13 y en el versículo 16 vemos la elección. Y dice la Escritura que Moisés estaba eligiendo porque iba a enviar a espías, iba a enviar gente a que fueran al frente y decirles cómo se encontraba esa tierra que iban a conquistar. Y dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Fíjate cómo cuando Dios te elige, te va a cambiar el nombre, porque Él va a ver características diferentes en ti. Cuando Dios elige a alguien, lo primero que hace es cambiarle el nombre y le da un sobrenombre. Este es mi guerrero, este es mi libertador, este es el general que yo voy a levantar. Todavía no habían ocurrido, pero había algo dentro de él, el espíritu. Y, ¿sabes? Yo me he preguntado mucho. Hace años en una reunión pastoral me encontré a algunos pastores y platicábamos, y ellos estaban muy abajo, su espíritu, su identidad. Se sentían que nada merecían, se sentían pobrecitos, se sentían que tenían que sufrir, y yo decía: Dios no escoge los espíritus así para gobernar a la iglesia. Una persona así no puede gobernar la iglesia, no puede llevar una dirección a la iglesia. Dentro de mí pensaba todo esto, y al poco tiempo miré todo lo que aconteció en medio de estos hermanos, cómo la iglesia se sublevó,
cómo les quitaron inclusive el púlpito, cómo les quitaron la casa. Y sabe, yo me ponía a pensar todo esto porque está escrito. Dice la Escritura que Moisés escogió, dice que cada tribu, porque Josué venía de una tribu que se llama de Efraín. Ahorita lo vamos a ver. Y en ese lugar se llamaba Oseas. Oseas significa salvación de Dios. Pero Josué significa libertador de Dios. Son dos términos muy diferentes. Para un libertador se necesita empuje, se necesita guerra, se necesita levantamiento, se necesita que haga algo. La salvación va a llegar, eso es lo que significaba Oseas, su nombre, la salvación de Dios. Pues sí, está aquí, pero ¿a quién va a utilizar Dios para empezar esa salvación? Y trae a ese hombre, a ese joven, a Josué. Le es cambiado el nombre y le dice, ven, ahora tú vas a ir a reconocer la tierra. Y dice la Escritura que cuando llegaron esos 12 enviados, solo Josué y Caleb decían, vamos, Dios está con nosotros. Son grandes, pero los vamos a vencer. Es imposible fallar una lanza con esos gigantes. Ellos miraban las cosas de otra manera, mientras los otros decían, son enormes. Josué decía, es imposible fallar una lanza contra esos gigantes. Donde quiera que los avientes, los vas a golpear. Pero el resto decía, no, nos van a destrozar. Somos tan pequeños que parecemos chapulines o langostas en sus manos. Y ahí miramos el espíritu. Los espíritus que tiene cada una de las personas son lo que van a determinar. En ninguna parte de los trabajos que desempeñamos quieren a personas que no tengan un ápice de levantamiento. No quieren personas que no tienen espíritu para hacer nada. Oye, cámbiate para acá. Ah, sí. Muévete para acá. Ah, sí. Y los traen de un lado al otro porque no tienen la intención. ¿Sabes? Algunas personas están en un trabajo y tienen muchos años porque nunca han dejado despertar el espíritu que tienen. El espíritu que tienen sigue atado. Así que se convierten solamente en hilachos, los mueven de aquí para allá, no tienen una propuesta, no tienen un espíritu de guerra, no tienen un espíritu de lucha, no tienen un espíritu, están sometidos. Y Dios escogió a esos dos, a Josué, y después trajo a Caleb. Y ellos dos, hermanos, eran personas que se levantaban en medio de las circunstancias. Eran personas que estaban allí y fueron puestos ahí para liberar a otros. Ahora quiero que veas aquí, en Números capítulo 3, en el versículo 8. Regresa un poco y dice la Escritura, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Aquí miramos de dónde provenía. Y la palabra Efraín significa el que da frutos o el fructífero. Así que podemos mirar que él venía a dar fruto. Era su naturaleza dar fruto. Tu naturaleza es dar fruto. Tu naturaleza es dar mucho fruto, porque esa es tu naturaleza cuando viniste a Dios. Dijo el Señor, yo te he puesto para que vayas y lleves fruto. Mucho. Esa es tu naturaleza, dar fruto. Pero a veces se nos olvida esas circunstancias y dejamos de pelear. Josué fue levantado como un hombre de guerra. Y le dijo, tú vas a ir y vas a ir a conquistar. Moisés vino a hacer la preparación. Moisés te dio la teoría. Moisés te hizo orar. Moisés te hizo buscar a Dios. Moisés te formó. Pero ahora tú vas a ir a conquistar. Así que ese hombre que era el servidor de Moisés, es llamado a ser general y director y juez de toda una nación. Y dice la Escritura que él depende totalmente de Dios, pero su espíritu no está decaído. Su espíritu es de guerra, su espíritu es de búsqueda, su espíritu es de levantamiento, su espíritu es de propuesta, es de acción. Por eso él representa a las personas que van a conquistar en la iglesia, personas que no van a ser parte de un
de un grupo, van a ser directores de ese grupo, que no son parte de una iglesia formal, van a ir adelante de esa iglesia porque tienen espíritu de guerra. Pero habrá gente que solamente hagan ruido, y esto lo vamos a ver aquí también. Gente que solamente hace ruido y estorba todo el tiempo. Hay que omitirlos. La gente que no tiene frutos, la gente que no da frutos, hay que esperar hasta que se cimente. Aquí miramos que Oseas entonces venía de la tribu de Efraín, la tribu del fruto, que va a fructificar. Pero cuando llega con Moisés le dice, no, tú no te vas a llamar Oseas, te vas a llamar Josué. Y Josué tiene tanta cercanía con el término de Jesús, Yahshua, que parece que se toma el mismo nombre. Pero Josué es libertador. Es un hombre que es puesto ahí para liberar, para alcanzar, para transformar. Es el hombre que hace la guerra para conquistar. Es el hombre que hace cosas. Y le dice el Señor, ¿sabes qué, Josué? Vas a pasar el Jordán. El Jordán va a ser siempre el río de la decisión. El tiempo en que cada uno de nosotros tomamos una decisión, las decisiones cambian la vida. Las decisiones que nosotros tomamos van a cambiar nuestra manera de ser, porque son determinaciones para nosotros mismos. Las decisiones transforman tu existencia. Nunca más seré un cobarde, nunca más seré esto, nunca más seré aquello. Me levantaré, haré, iré. Y hay un compromiso, hay un pacto con tu espíritu. Ese era Josué. Él había entendido, dice la escritura, ¿verdad?, que había sido escogido por Moisés, pero la realidad es que había sido escogido por Dios. Aquí mismo en el libro de Números, pero ahora en el capítulo 27, vamos más adelante, en el versículo 15, dice lo siguiente. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y ahora vemos aquí, Moisés sabía que a él no le era permitido entrar a la tierra de la promesa. Él no la iba a conquistar. Él solamente era parte de lo que Dios estaba haciendo en un pueblo. Y le dice, tráete a ese hombre, tráete a Josué. Pero aquí dice algo importante en el versículo 18, dice, hay espíritu en él. ¿Qué se está refiriendo? Que hay determinación, que es un hombre de decisiones contundentes, que es un hombre que no menciona y que no se deja guiar. Él sabe, él busca. Es un hombre que tiene espíritu. Hoy decimos que son hombres o mujeres de carácter. Y quiero preguntarle a usted, amado hermano, ¿usted es un hombre o una mujer con carácter? ¿Es un hombre que determina el rumbo de su vida o está esperando de que alguien venga y le diga, ve por aquí? O que venga otro y le diga, ve por allá. O que le estén moviendo su vida. Anda, hija, cásate con este varón. Hijo, tú mereces a esta otra. Pero lo que se determina es tu elección. ¿Cómo eres? ¿Cómo es en tu espíritu? ¿Eres una persona dominada o eres una persona dominante? Y si eres una persona dominante, métete con Dios, mucho más, métete con Dios, porque tu espíritu, que tiene una razón de ser, tiene que estar puesto para conquistar, pero conquistar con el espíritu de Dios. Dice la escritura, toma a Josué, porque veo que en él hay espíritu. Yo quiero que cambies el nombre de Josué y me ayudes a leerlo y lo leamos juntos, pero cuando lleguemos a Josué vas a tomar tu nombre. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, ahora tú, toma a Francisco, tu nombre, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Dios quiere bendecirte, hermano.
Dios quiere que tú te levantes. Pero habemos muchos que no queremos tener un compromiso real con Dios. Habemos muchos que no tenemos un compromiso real con la iglesia. Habemos muchos que vamos caminando y nos llevan las circunstancias y no podemos levantarnos como libertadores. Tú tienes un espíritu que va a liberar a muchas personas si tan solo hablas. Pero quizá estás muy ocupado con tu propio mundo. Estás muy ocupado con tu propia vida. Y sabes, hermano, no te das cuenta que si tú callas, la maldición puede entrar en tu hogar. ¿Y cuál es la maldición? Que Dios no esté en tu casa. Y hemos visto estas circunstancias. Dice en el versículo 18, Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, porque hay espíritu, y pon tu mano sobre él, moldéalo. Él tiene ganas, él tiene carácter, él tiene empuje, pero necesita dirección. Pon tu mano sobre él, enséñalo porque él se va a dejar enseñar. Tenía un espíritu enseñable. Hay personas que son muy potentes, pero no tienen un espíritu enseñable, no se dejan enseñar. Hay personas que llevan su propia vida y a veces intentamos frenarles para decirles: mira, es por acá. Pero no, pastor, usted no sabe de mí. Gloria al Señor. La Escritura nos dice ser pastores de hombres, y es guiar. Tenemos una vara, la que da dirección, la que da determinación, la que da autoridad. No es para golpear. Esa vara es para decirle al pueblo por dónde es el camino. Pero habrá muchos que nos digan: no, pastor, yo tengo mi propia manera de pensar. Adelante, gloria a Dios. Deuteronomio, adelantito. Vemos aquí en el libro de Deuteronomio 31 también otro aspecto más acerca de esto. En el versículo 7 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y aquí vemos otro empuje más. Dios reconoce lo que hay en tu espíritu, pero le dice: esfuérzate, porque va a causar trabajo, va a causarte incomodidad, va a causarte algo diferente. Las personas que se quedan en casa, las personas que no se mueven, las personas que saben que hay una necesidad y no están allí, ¿sabes? Ellos no tienen ningún tipo de esfuerzo espiritual. Dice la Escritura: esfuérzate y anímate. ¿Sabes? No va a llegar alguien a decirte: mira, Dios te va a bendecir en lo que tú haces. No, anímate tú mismo. Sabe para dónde vas. Sabe que Dios va a estar contigo. ¿Sabes por qué razón, hermano? Nos invitan a las oraciones. ¿Sabes por qué razón nos reconocen en el pueblo? Porque vamos, porque estamos allí, porque saben que pueden contar con nosotros. Pero ¿acaso pueden contar contigo? ¿Acaso pueden tocar tu puerta y decir: varón, varona, ayúdame, tengo esta necesidad? ¿Acaso pueden señalarte como una persona de Dios? Aquí le dice Moisés a Josué: esfuérzate, trabaja y anímate. No va nadie contigo. La guerra que libramos en el espíritu es individual. No vamos por grupos. Cada uno de nosotros nos levantamos y transformamos nuestro entorno. ¿Cómo lo cambias? Con la oración. Con la oración. Ponte a orar. El día viernes esperábamos mucha gente, llegaron pocas. Decimos el clima, ¿verdad? Estuvo lloviendo, por decir algo. Pero le decimos al Señor: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿La lluvia? ¿La inundación? ¿El tráfico? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? No sabemos bien claro la canción, pero no la practicamos. Llamó Moisés a Josué: esfuérzate y anímate, porque tú
Dile al hermano que está junto a ti, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las vas a hacer heredar. Tenemos una herencia por delante. La herencia de la salvación no solamente es exentar el juicio, la ira venidera. La salvación consiste en que tú vas a ser apartado para un nivel diferente. Tú vas a poblar la tierra de Dios. Tú vas a poblar la tierra del Santísimo. Y dice la Escritura que cada año tú irás a Jerusalén, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Yo no estoy hablando de esta guerra. Yo no estoy hablando de esas circunstancias, ni tampoco estoy hablando de ese pueblo. Ellos fueron escogidos, pero la misericordia de Dios no está en sus corazones. Y ahora tú fuiste llamado y eres injertado para que tú tomes el lugar. Y cuando tú hayas terminado tu evento en la tierra, ellos se darán cuenta de lo que están haciendo. Pero hoy no. Hoy no. Compromiso o santificación. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. Todas esas palabras están puestas para alguien que tiene que determinar en su propia mentalidad cómo va a ser su vida. Yo me he preguntado, hermano, ¿qué te intimida? ¿Por qué te sientes desamparado si Dios va contigo? ¿Por qué temes lo que el hombre pueda hacer? ¿Qué es lo que tú temes? Y es lo que le está diciendo Moisés a Josué. Cuando él pone las manos, no solamente está hablando de una imposición de manos seca. No está hablando acerca de eso, está hablando de la formación de una persona bajo su criterio. Él era el mentor de Josué, le enseñaba, le trasladaba el espíritu. Y cada día Josué se parecía más a su maestro. Es el principio del discipulado. Las gentes a quienes tú discipulas se parecen a ti. Así que tienes que tener cuidado si lo que les haces es lo correcto. O puedes crear monstruitos. El discipulado se entrega de esta manera y dice la Escritura que Josué recibió la imposición de manos por parte de Moisés. Compromiso. Había un compromiso. Esfuérzate y anímate. ¿Cómo está tu compromiso? Hoy la palabra que usamos para el compromiso se llama santificación. Ser santos, consagrados, comprometidos o dedicados. Y dice la palabra de Dios, sé santo, como yo soy santo, dice el Señor. Comprométete conmigo, como yo estoy comprometido contigo. Este es el traslado. Josué, vengamos a Josué. Ahora en el capítulo 1. Josué, capítulo 1, y vamos a ver versículo desde el 1. Y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, quiero que veas un aspecto. Josué escuchaba la voz de Dios. Moisés le había enseñado cómo escucharlo. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y dice que cada vez que Moisés entraba al tabernáculo, Josué corría y se sentaba en la puerta y empezaba a orar. Y si Moisés tardaba 7 horas, las mismas 7 horas que estaba ese hombre en la puerta. Aconteció después de la muerte de Moisés que Jehová habló a Josué, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Y un aspecto bien importante, hermano. Nadie te va a levantar. Nadie. Nadie te va a levantar Dios. Pero dice el Señor, levántate. Levántate. Y pasa este Jordán, toma una decisión. Tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. He visto gente hoy que va a un sitio
y haz esto. Ya puse la planta de mi pie. No, hermano, te está diciendo que trabajes, que te esfuerces en ello, y que donde tú has fincado tus pies, te será entregado en el tiempo, en tu esfuerzo, en tu dedicación. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, pero tú esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Sabes, hermano? Tú tienes una palabra fuerte y tú puedes repartir la tierra porque tú conoces la palabra de Dios. Y cuando tú hablas a alguien, le dices las promesas del Padre. Esta persona será liberada de su manera de pensamiento y tú serás un libertador para su propia vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No era fácil, hermano. Josué no era una persona que le decía, dame. No, él iba a trabajar, él iba a entrenar, él iba a participar en instrucciones militares, en estudios. Él se esforzaba. Por eso le dice el Señor, esfuérzate. Pero hay gente que quiere un ministerio en la iglesia y no se aparece. Tiene un espíritu diferente al de la iglesia. No está. Y sabes, hermano, por eso dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Cuando tú llegas a un lugar, primeramente tienes que aprender. Cuando aprendes y desempeñas lo que se hace, después Dios te levanta para que tú seas el siguiente jefe. Después Dios te sigue utilizando y te levanta para que tú seas el siguiente director. Y sigues insistiendo, trabajando, y Dios te levanta para que tú seas el dueño de la empresa. Pero es trabajo. Pero hay gente, aún en los propios trabajos, llega tarde, así como en la iglesia. Llega a su empleo y va a cumplir. Esforzarme yo, ¿para qué? Oye, pues en tu casa tus hijos tienen ganas de un pantalón nuevo. Ya deja de comprarles ropa usada. Trabaja, esfuérzate, horas extras, días. No vas a la iglesia y no tienes tiempo para nada. ¿En qué estás perdiendo tu tiempo? Vemos a este hombre, esfuérzate y sé muy valiente. Está dispuesto a hacer los cambios. Está dispuesto a enfrentar tu vida. Está dispuesto a enfrentar las circunstancias. Porque Dios puso en ti un espíritu de victoria, un espíritu de guerra, un espíritu de lucha. Pero ahora tu decisión es la que dice sí, o tu decisión es la que dice no. Nunca, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo. ¿Y sabes, hermano? Lee la Biblia. Dios habla a través de su propia palabra. El pacto nuevo que es en tu espíritu dice, pondré mi ley en tu mente y la escribiré en tus corazones, y entonces tú me serás a mí por pueblo y yo seré tu Dios. Entonces, cuando Dios hable a tu vida, y Dios quiere hablarte en todo el tiempo, amado hermano, quiere transformarte, nunca se aparte de tu boca este libro. Que cada día tú pienses, que cada día tú hables, que cada día tú leas, y de repente tú vas a ser Moisés, vas a ser Pedro, vas a ser Pablo, vas a ser Josué, vas a ser cada personaje que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito para nosotros se escribió. Así que todo ello va a ser aplicado y aplicable a mi vida. Y si yo quiero prosperar, ese libro tiene que estar en mi corazón. Y la prosperidad empieza primero por el Espíritu. Una persona que prospera en el Espíritu está lista para ir más allá. Una persona que prospera en el Espíritu está lista para dirigir al ejército. Una persona que prospera en su alma es una persona
que ha sabido determinar en dónde se quedan sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Pero una persona que ha sabido determinar el amor que tiene. Y Dios quiere que tú hagas eso, hermano. Dios quiere que tú vengas. Puedes entregarlo hoy o puedes dejarlo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Josué había cuestionado a Dios. Capítulo 7, versículo 6. Acababan de ser derrotados y dice la escritura: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él era un hombre de oración. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y es la misma tónica que el pueblo derrotado que quedó en el desierto, era lo que le decía a Dios. Señor, nos sacaste para matarnos en este desierto. Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto. Allá comíamos pescado una vez a la semana. Allá se les olvidaba los latigazos. Josué ahora tenía la misma oración, el mismo reclamo. Y Dios le dice: no es este tu espíritu. El pueblo tiene resultados de su propia manera de ser. Y yo me puse a pensar tanto en esto. A veces miramos a nuestros hermanos viviendo circunstancias desfavorables, enfermedades, y salen de una enfermedad y viene un problema, y termina ese problema y viene otro problema, y decimos: ¿qué pasa? Algunos todavía se atreven a decirle: hermano, necesitas una limpia, que te la hagan con cocodrilos, ¿verdad? Miramos a las personas que tienen que determinar su relación con Dios. A veces nosotros nos quedamos a un sitio, nos quedamos alejados y creemos que las cosas van a seguir. Dios, pues si voy a la iglesia, Dios, también doy mi ofrenda, Dios, ahí estoy. Y le dice el Señor: ¿y por qué no has cambiado tu espíritu? ¿Por qué no has escuchado mi palabra dentro de ti? Ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán antes de decir sí. Una decisión que pesa. ¿Cómo ha pesado tu dimensión? ¿O le has dicho al Señor que te iba mejor cuando no eras cristiano? Señor, cuando no era cristiano me iba a las fiestas y me ponía hasta las chanclas y no tenía necesidad de nada. He visto personas que les duele ofrendar, y se los he pedido de todo corazón: no ofrenden hasta que estén listos. No saben de lo que es la entrega a Dios. Sacan el dinero con un dolor. No lo hagan, quédense con ello. La ofrenda es el reconocimiento de tu pecado y es el pago que Dios estima. Así que no estás haciendo nada gratis. Está especificado en la Escritura. Y el diezmo es el compromiso que tú tienes para levantar una casa de Dios en todas las formas. Y es un pacto. No lo tienes, no lo hagas. Pero si lo tienes, cúmplelo. Porque Dios te va a bendecir. Josué cuestiona a Dios. La queja, versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayan quitado el anatema de en medio de vosotros. La palabra anatema es una palabra que se usa, que es un portal para cosas, quizá en este momento espirituales. A lo mejor, hermano, tú en tu casa tienes un anatema. ¿Qué es un anatema? Un portal para que recibas maldición. Ese anatema son cosas, dijo el Señor: ¿saben qué? Todo esto que van a traer me pertenece a mí. No lo usen ustedes, porque para ustedes no les es permitido usarlo. Y así que el Señor les dice: pero estos hombres miraron oro,
miraron ropa y dijeron, esto me lo llevo. Hay personas que tienen en su casa una imagen religiosa porque es de plata, porque quizá es valiosa, es de oro, porque quizá dices, me trae el recuerdo de los abuelos. Tú tienes un anatema en tu casa, tú tienes un portal de maldición para tu propia vida. Y puedes decir, ay, es que solamente es un recuerdo, no lo adoro. Es un anatema para tu propia vida. Y dice la Escritura, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Así que ya sabes cuál es tu problema. Tienes una puerta de maldición en tu hogar, una desobediencia a Dios. Y empieza a enseñarles las diferentes cosas. En el versículo 19, para no darte toda la historia, dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Habían echado suertes, y la suerte había caído en esa familia, la familia de Acán. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y vemos aquí que ellos tenían algo prohibido por Dios. Eso es anatema. Eso es anatema. ¿Y qué es anatema? Es un portal de maldición para tu vida. ¿Sabes? No vas a vencer. Y lo más triste que he visto es eso que les comento. Que tienen allá sus imágenes. Ay, es que eran de mi abuelo y le gustaban mucho. Y quizá están avariciosos pensando en que es de oro, en que es de plata, en que tiene cosas valiosas, ¿verdad? Hermano, aquí puedes mirar, dice que vendrán tus enemigos y no los vencerás, porque Dios no va a estar contigo, porque tú escogiste el anatema, tú escogiste lo que Dios prohibió. No podían vencer porque había rebeldía contra Dios manifestado a través de esto. Dios dice, no quieren someterse. ¿Quién se los impide? La avaricia, la maldición, el espíritu mismo de las personas, la desobediencia, la rebeldía, todo lo que se genera en un espíritu. Hace algunos años también fuimos invitados aquí a Tenancingo. Fuimos invitados a derribar un altar dedicado a la Santa Muerte. Y le decía a los hermanos, ¿por qué no lo derriban ustedes? Ay, no, porque nos da miedo. ¿Está en tu propiedad? Sí. ¿Y por qué no lo has derribado? Es que nos da miedo. Bueno, pues vamos a derribarlo, ¿verdad? En eso estábamos cuando pasó algunos días y hubo problemas entre ellos porque los hermanitos, cuando no estaban allá en Nezahualcóyotl, llegaban aquí a Tenancingo y en Tenancingo tenían botellas y botellas y botellas y se embriagaban. Y en medio de toda esa embriaguez alguien se levantó y fue a tirar el altar dedicado a la muerte. Yo lo construí y solamente yo tengo el derecho de tirarlo. Haz lo que quieras, pero tíralo. Y lo tiró. Después tuvieron sus problemas. Pero miramos cómo queremos cambios cuando tenemos cosas anatemas en nuestros hogares. Dios te levantó para que tú seas un Josué, para toda esa gente. Dios puso la bendición de Abraham en tu vida. Dios puso la bendición de Moisés en tu existencia. Pero ahora solamente tu propia decisión te lleva a enfrentarlo o no. Tu propia decisión. ¿Por qué? Porque lo primero que le dice el Señor a Josué, ve al Jordán, al río de la decisión. Pasa al Jordán. El Jordán es llamado el río de la decisión, la vida y la muerte. El río de las decisiones. Y cuando Dios está llamando, cuando Dios está diciendo,
necesito que tomes una decisión, eres tú, hermano, el que tienes que levantarte y decir, si Dios te está llevando al río de la decisión, ahí es donde Dios te va a elegir y vas a ser aceptado, o es ahí donde tú mismo te vas a rechazar de la mano de Dios. Señor, no estoy listo. Señor, no quiero. Señor, no puedo. Señor, es tan bonito decirle, Señor, heme aquí. Envíalo a Él, ¿verdad? Heme aquí, pero envíalo a Él. ¿Por qué no te comprometes con Dios, hermano? Fuiste llamado para representar a Jesucristo en la tierra. La iglesia tiene esa función. Saca un poco de tu tiempo y deja que tu espíritu se vaya moldeando. Dios te escogió porque tú tienes espíritu, porque tienes carácter para representarlo. Pero solamente falta la decisión. Habla, no calles. Porque tu palabra va a alentar a muchos y va a levantar y darles vida a muchos muertos. Habla, habla. Dijo el Señor, ve y haz discípulos. Y los discípulos son las personas que tú vas alcanzando, que piensan como tú, que están recibiendo tu palabra. Es tiempo de que lo hagas. La iglesia sigue esperando a aquellas personas que van a venir. Cuidado, no vayan a tomar el lugar que era para ti. Cuidado, no se vaya a levantar alguien y tome el sitio que tú has despreciado por mucho tiempo. Señor, ¿qué no ves que no puedo? Estoy muy ocupado, tengo que trabajar horas extras. Y dijiste que ponías tu vida a los pies de Dios y te bautizaste diciendo, renuncio a mi propia vida para que tu vida esté en mí. Pero ahora viene el tiempo de que demuestres quién eres. Y quizá, hermano, quizá vaya a ser lo que decía el libro de Daniel: fuiste pesado y fuiste hallado falto. Josué llegó un momento que pensó en su reputación. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirán los pueblos? Su reputación. Nosotros no tenemos reputación. Tú moriste para el mundo, vives para Dios. Los muertos no tienen reputación. Deja que hablen mal de Dios, ese problema será de ellos. Confía en lo que Dios dice, no en las circunstancias. Así estés viendo cosas desastrosas. Ayer dice la hermana, cuando nos llamó, hermano, le van a cortar la pierna a esta jovencita. Vamos a orar, hermana. Vamos a ver qué Dios dice. Más al rato, ya no había la duda. No le van a cortar la pierna. Vamos a seguir orando para que sucedan cosas. Yo no te digo que te encierres en una mezquita. Te digo que vayas a Dios cuando sea necesario y que tu espíritu esté apegado a Dios en todo tiempo. Dios estará contigo donde quiera que tú estés. No te dejaré y no te desampararé. Esa es la promesa que Dios le dio a Josué, al libertador, y es la promesa que Dios te da a ti. Cuando tú vayas a liberar a la gente de sus prejuicios, cuando vayas a liberar a la gente de sus ataduras religiosas, cuando vayas a salvar a esa gente, cuando veas que tú eres ese general levantado por Dios de nombre Josué, porque Dios te cambió el nombre. Y aunque tú eras una salvación para la gente, ahora Dios te dice, tú eres un conquistador. Ya no vas a ser más Oseas, ahora vas a ser Josué. Ya no vas a hacer solamente la salvación para los demás, ahora vas a conquistar y vas a hacer guerra y vas a mirar cómo el enemigo se va, cómo el enemigo se aparta de tu caminar. Solamente esfuérzate y sé valiente. No te dejaré y no te desampararé. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú en mí y yo en ti. Pero levántate. No te quedes ahí parado. Ve al Jordán y toma
esa decisión. Dios estará contigo en todo lo que emprendas. Josué 1, ya estamos terminando. Capítulo 1, en el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esa es la tónica, hermano. Trabaja, haz algo. Haz algo. Mira, si tú quieres ser el jefe en tu trabajo, en las cosas que representas, tienes que trabajar más. Tienes que ser diferente a los quejosos. Porque el que mira tu espíritu va a mirar cuál es la realidad de tu conciencia. Esfuérzate y sé muy valiente. Enfrenta tus debilidades. Enfrenta tus dudas. Enfrenta lo que puede estorbarte. Y dice la Escritura: sé valiente. La cobardía es un espíritu inmundo que no te deja enfrentar las cosas. No es miedo, hermano. Cobardía es muy diferente. Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Le dijo que él no había puesto espíritu de cobardía en él. Que el espíritu de cobardía no procedía de Pablo. Ándale, aviva el fuego. Lucha. El espíritu de la cobardía es un espíritu que no te deja enfrentar las cosas que te molestan. Si te molesta que tu hijo no te salude, ¿por qué no se lo dices? Si te molesta que tu esposo llegue a medianoche, ¿por qué no se lo dices? Si te molesta que tu hermano en la iglesia no te saluda, ¿por qué no se lo dices? Espíritu de cobardía, ¿verdad? Ay, no, se lo dejo a Dios. No te engañes. El espíritu de cobardía no te deja ser lo que Dios quiere que tú seas. Enfrenta ese espíritu de cobardía y sácalo de ti. Voy a terminar. Nunca se apartará de tu boca, versículo 8, este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La tónica: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios estará conmigo cuando yo vaya. Dios estará conmigo cuando yo actúe. Dios estará conmigo cuando yo ore. Dios estará conmigo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tomé esa decisión de servirlo. Yo soy Josué para otros. Y tú puedes ser Josué para otras gentes. Al fin y al cabo, esto es lo que se nos va enseñando. Dice la Escritura, Filipenses, 2 versículos más y terminamos. Capítulo 3, versículo 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Un esfuerzo, una dedicación, una decisión. Y voy a cerrar con esto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 15. Y en el versículo 57, miramos al apóstol Pablo dando unas palabras de victoria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Hace 33 años llegué a un pueblo acá atrás de Jocotitlán, Chejé, San Francisco Chejé, y oré por unas personas, unas familias. Me invitaron a comer y ahí alrededor de un comal pude compartirles algo del Evangelio. Y las personas me decían, pues está muy bonito, pero aquí somos católicos. Cuando terminamos, la calle, que estaba aproximadamente 15, 20 metros, llegó una mujer y me dice, pastor, ore por mí. Y ahí en la calle oré por esa persona y fue sanada de un cáncer. Posteriormente volvió a regresar a ese lugar y me volvieron a decir lo mismo. Está bien bonito saber todo, pero aquí somos católicos. Y volví a orar por otras familias ahí en la calle. Hoy hay 2 pastores de esa familia. Y he seguido yendo. Las personas que me decían somos católicos, murieron los 2. Murieron, eran los padres, eran las gentes que me recibían. Y supieron que en ese lugar había una persona que iba a orar por los enfermos. Y la familia los conoce por eso, porque vamos a orar por los enfermos y les hablamos de Cristo. ¿Se van a convertir o no? Ese problema ya no es mío. Yo voy a darles el Evangelio. Y que Dios tenga misericordia de sus vidas. Vamos a liberar a la gente del poder del pecado y de la muerte. Pero ¿quieres hacerlo conmigo, hermano? ¿O solamente te sientes bien porque vienes un día y te sientas en la iglesia y dices, ya Señor, ya cumplí? No, no has cumplido. Aquí es la instrucción para que tú lo practiques afuera. Hoy es tiempo nuevo. Tú eres Josué. Fuiste elegido para liberar a otros. Tú tienes el espíritu que busca a Dios. Ese espíritu que no se doblega. Ese espíritu que busca. Ese espíritu que se levanta. Ese espíritu que ama al Señor. Tú eres esa persona, hermano. Levántate. Quiero decirte a ti, hermano, que estás allá atrás del internet, de las microondas. El mensaje es el mismo para ti. Has escuchado la palabra de Dios y sabes que Él está haciendo maravillas. Pero habla. Comparte tu fe a las personas. Ora por los enfermos. Resucita muertos. Y te darás cuenta la razón por la cual vives. La razón por la cual viniste al mundo. La razón por la cual Dios te escogió. Porque miró que en ti hay espíritu. Iglesia, póngase de pie, por favor. Dios es bueno, ¿verdad? Quiero que levanten su mano, por favor, un poquito. Padre, mira esas manos levantadas. Mira en cada uno de ellos a un Josué. En cada una de las personas, Señor, un espíritu nuevo. Levántalos, Señor, porque son cabeza del mundo. Ellos son, Padre, a quienes tú has elegido y escogido para grandes cosas. Reyes y sacerdotes, gobernadores, directores, porque tú has llamado a cada uno de ellos para una dimensión diferente. Padre, bendice la obra de sus manos. Bendice su espíritu, Señor, y que cada uno se levante para obras grandes. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, para gloria tuya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.